Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver todas las cuestiones de las dos opciones de esta convocatoria de BAU 2021 de junio. En esta primera me piden que obtenga la expresión de la velocidad de escape de un cuerpo que se encuentra en la superficie de un planeta genérico de masa m y radio r, y después hallaremos el valor concreto de dicha velocidad de escape en el caso de que el planeta sea Marte. Nosotros estamos haciendo aquí un esquema de la situación. Tenemos el planeta, tenemos el objeto que se encuentra en el instante inicial en la superficie y en el instante final ya está fuera del límite de acción del campo gravitatorio de dicho planeta. Si aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica, bajo el cual sabemos que la energía mecánica debe ser constante en este campo gravitatorio, es decir, la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final, pero sabemos que en el instante final la energía mecánica es cero, porque ya se encuentra el cuerpo fuera del radio de acción de ese campo gravitatorio. Y si sustituimos la mecánica inicial por cinética más potencial y sustituimos dichas energías cinéticas y potencial por sus correspondientes expresiones, vemos que simplificando de dicha expresión la masa del cuerpo, nos quedaría la velocidad en ese instante inicial, que es la velocidad de escape, apta para despejar, y obtener por tanto que dicha velocidad de escape sería la raíz cuadrada de 2g masa del planeta partido el radio de dicho planeta. Si ahora ya consideramos que el planeta en cuestión es Marte, vamos a utilizar por tanto la masa de Marte y el radio de Marte en dicha expresión. Sustituimos los datos, tenemos 2 por la constante gravitatoria por la masa de Marte, que es un dato del problema, aparecía en el enunciado como 6,4 por 10 a la 23, y el radio de Marte, que aparece en kilómetros, lo pasamos a metros simplemente añadiendo 3 ceros, introducimos todo en la calculadora y obtenemos una velocidad de escape aproximada de 5071,06 metros por segundo. Y ya con esto tenemos calculada toda esa primera cuestión. Pasamos a la siguiente, esa segunda cuestión del apartado A, en el que me pide una primera parte puramente teórica, en la que tengo que enunciar la ley de Faraday-Henry-Lenz y luego aplicarla para calcular la fuerza electromotriz inducida. Simplemente mencionar la ley en sí. La variación del flujo magnético que atraviesa un circuito induce en este una corriente cuyo sentido es tal que se opone a la causa que lo produce, teniendo como expresión para la fuerza electromotriz la que estamos escribiendo en este momento. Es decir, va a depender de la variación o derivada del flujo con respecto al tiempo. Dicha fuerza electromotriz inducida, por tanto, va a ser, teniendo el flujo como dato del problema en función del tiempo 5 coseno de 10 pi t, simplemente haríamos la derivada de dicha función y nos quedaría menos 50 pi seno de 10 pi t. Y por supuesto unidades del sistema internacional en voltios. Y quedaría terminado. Simplemente la cuestión es enunciar la ley y calcular esa fuerza electromotriz inducida. En el apartado o cuestión número 3 pasamos a una pequeña cuestión de óptica en el que nos da una lente divergente, en el que no nos dan en sí datos numéricos de distancia ni tamaño del objeto con respecto a la lente ni nada por el estilo. Simplemente nos dice que la posición del objeto es D, o sea, la distancia de la lente al objeto es D, pero sí es verdad que me dice que esa distancia es menor que la distancia focal. Entonces, si dibujamos el diagrama de rayos, obtenemos por tanto que la imagen se crea de forma virtual justo entre el objeto y la lente.
nos va a quedar, vamos a expresar aquí que la distancia era d, la del objeto, y la altura era h. Ahí tenemos la distancia focal al foco imagen, al foco prima. Y por último tendríamos la distancia de la imagen a la lente, que sería la S'. Y llegamos a la conclusión de que efectivamente la imagen es derecha, es virtual y que es de tamaño menor al objeto. Pasaríamos ya a la cuestión número 4, que es de relatividad, en el que me dan una nave espacial que tiene una longitud, podríamos llamarla longitud sub cero, longitud inicial, de 150 metros. Esta, digamos, la longitud, por así decirlo, real, o la que mide el observador que está en reposo con respecto a la nave. Y también nos dice una longitud de 149,9 metros, que es la que mide los habitantes de una colonia de dicho planeta. Es decir, vemos que ha habido una contracción de la longitud, dado que dicha nave, al moverse a velocidades, digamos, cercanas a la de la luz, se ha producido esa modificación, esa contracción en la longitud para el observador que se encuentra en movimiento. Si utilizamos la expresión L', es decir, longitud medida por el observador en movimiento igual a L sub 0 por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado, que es la inversa del factor de Lorentz, de aquí realmente lo que nos pide es ver con qué velocidad se está moviendo la nave, porque tenemos el resto de datos. Tenemos L', tenemos L sub 0 y tenemos c, que es la velocidad de la luz en el vacío. Lo que tendríamos que hacer sería despejar v. Lo que podemos, para facilitar este procedimiento, sería elevar toda la ecuación al cuadrado. De esa forma nos eliminamos esa raíz cuadrada. Pasamos L sub 0 dividiendo todo al cuadrado. Y de aquí pues vamos paso a paso despejando el bloque de la v cuadrado, que al estar acompañada por c cuadrado, dividiendo, pasaríamos el 1 primero al otro lado, y luego esa c cuadrado pasaría multiplicando. Al mismo tiempo, como la velocidad que queremos despejar, la v, está al cuadrado, podríamos aplicar la raíz cuadrada de todo ese bloque que tenemos ya en el lado derecho, y de esta forma tendríamos ya la velocidad despejada. Y si queremos extraer el factor c fuera de la raíz, dado que está multiplicando dentro de la raíz pero elevado al cuadrado, pues lo podemos, como ven, hacer. Ya nada, simplemente sustituir los datos que tenemos: velocidad de la luz, longitud prima, longitud sub 0, y de esta forma vamos a obtener posiblemente una velocidad relativamente próxima a la velocidad de la luz en el vacío. Introducimos todo en la calculadora y de esta forma obtenemos en notación científica aproximadamente 1,095 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Ya con esto tendríamos la cuarta cuestión, todas las cuestiones de la opción A terminadas. Pasamos a la primera cuestión de la opción B, que es de ondas. Me pide que escribamos una ecuación de una onda transversal sabiendo una serie de datos. Primero, que la velocidad de propagación es 4 metros por segundo, que la longitud de onda son 2 metros, que la amplitud es 0,8 y que la fase inicial es nula. Con todo esto y sabiendo la ecuación genérica de una onda transversal sinusoidal, es decir, que la elongación en función de la posición x y del tiempo es amplitud por seno de velocidad angular por tiempo menos kx más fase inicial, hemos puesto el menos delante del número de onda k
porque me está diciendo que la onda se propaga de izquierda a derecha, o sea, en el sentido positivo del eje X. Es por esto por lo que utilizamos el signo menos con la K. Bien, la historia es que no tenemos esos datos que estamos marcando aquí. La velocidad angular, esa omega, sabemos que la podemos calcular con la fórmula 2pi partido periodo. Ahí se tiene que quedar de momento porque el periodo no lo tenemos. Nos vamos a ir directamente al número de onda, que este sí lo podemos calcular ya, dado que es 2pi partido longitud de onda, y la longitud de onda es un dato del problema. Sustituyendo 2pi partido por 2, pues obtenemos que ese número de onda K es pi radianes partido por metro. Por tanto, ya tenemos uno de los datos que deberemos sustituir al final en la expresión de la ecuación de la onda. Y lo dicho, nos faltaba la velocidad angular, pero teníamos el dato de la velocidad de propagación, que sabemos que es longitud de onda partido por periodo. De aquí es de donde nosotros podemos despejar el periodo, que sería longitud de onda partido velocidad de propagación. Tenemos esos dos datos, 2 que sería la longitud de onda, 4 que es la velocidad de propagación, y tendríamos medio segundo de periodo. Ese dato lo llevamos arriba a la fórmula de la velocidad angular, sustituimos y podríamos hallar ya por fin los radianes por segundo, que serían 4pi. Ya teniendo estos datos y sabiendo que la fase inicial es nula, simplemente es sustituir, y es igual a 0,8 seno de 4πt menos πx. Esa sería la ecuación de la onda transversal armónica que nos pedía en el enunciado. Cuestión 1 terminada. Vamos con la cuestión 2. Es un problema de campo eléctrico, concretamente campo eléctrico generado entre dos cargas puntuales, concretamente un protón y un electrón, que tienen entre sí una determinada separación, que nos la dice, de 2 por 10 elevado a menos 6 metros, y claro, entre dichas cargas se genera una fuerza de atracción, en este caso, porque son cargas de signo contrario. Y sabiendo simplemente las cargas de dicho protón y de dicho electrón y la distancia que las separa, solamente deberíamos utilizar la ley de Coulomb para hallar la fuerza entre ambas cargas, que es lo que me pide. No me pide ni siquiera vector fuerza, sino vamos a hallar únicamente el módulo, sería constante dieléctrica acá, por el producto de ambas cargas, partido por la distancia entre dichas cargas elevada al cuadrado. Si es cierto, ojo que, como estamos hablando de módulo, tendremos que utilizar las cargas en valor absoluto, eso sí. Tenemos la carga del protón y la carga del electrón, ahí lo vamos a indicar, que son iguales. Carga de protón y carga de electrón son iguales, pero de signo contrario, pero igualmente al quedarme positiva en la parte de arriba vamos a utilizar ese valor absoluto. Y no se nos olvide elevar al cuadrado la distancia en metros entre ambas cargas. Sustituimos esto en la calculadora. Vamos a poner entonces que las cargas, al ser la misma multiplicada, podemos ponerlo al cuadrado, y la distancia pues también, y obtenemos aproximadamente 5,77 por 10 elevado a menos 17 newton. Esa es la fuerza de atracción electrostática entre esas dos cargas. También me pide en esta cuestión la energía potencial de este sistema de cargas. Vamos a utilizar, por tanto, la fórmula de la energía potencial electrostática, que como van a ver se parece mucho a la de la ley de Coulomb. De hecho es prácticamente idéntica, porque sería constante dieléctrica por producto de ambas cargas, pero eso sí dividido entre la distancia entre ambas, sin elevar al cuadrado.
Y en este caso sí vamos a tener en cuenta el signo de las cargas, positivas y negativas. No vamos a utilizar los valores absolutos. Simplemente sustituimos por los datos que ya teníamos de la expresión anterior, borramos el cuadrado de la calculadora de la parte de abajo y ya obtenemos una energía potencial de aproximadamente menos 1,15 por 10 elevado a menos 22 julios. Y con esto terminamos esta segunda cuestión. La tercera cuestión trata de dos conductores rectilíneos que se encuentran dispuestos de forma paralela y por los que circula una intensidad de corriente I sub 1 y sub 2 que es idéntica, 2 amperios, y que además va en el mismo sentido. Se genera por tanto un campo magnético entre ambos conductores, o sea, el conductor 1 genera un campo magnético sobre el otro conductor y viceversa, de esta forma que estamos representando en el diagrama, en sentidos opuestos. Y la fuerza que se genera por tanto magnética entre los dos conductores es atractiva. Pues esa fuerza entre ambos conductores es un dato que me da el problema. Concretamente, como son hilos conductores de una longitud indeterminada, nos da el dato de la fuerza por unidad de longitud, que sería 5 por 10 elevado a menos 6 newton partido por metro. Nosotros deberíamos saber que la expresión que se utiliza para hallar la fuerza entre dos conductores paralelos y rectilíneos sería mu sub 0, que sería la permeabilidad magnética en el vacío, por el producto de las dos intensidades, y dividido entre 2 por pi por la distancia entre ambos conductores. A nosotros lo que nos pide al final es la distancia entre los dos conductores, sabiendo la fuerza de atracción entre ellos. Simplemente lo que debemos hacer es despejar dicha distancia, esa variable d, y nos quedaría mu sub 0 por I sub 1 por I sub 2 partido la fuerza por unidad de longitud por 2pi. Si sustituimos la permeabilidad magnética en el vacío, que es una constante que nos da en los datos del problema, podemos simplificar esta expresión, eliminamos las pi, eliminamos esos doses que están arriba y abajo, quedándonos únicamente 8 por 10 elevado a menos 7 arriba y 5 por 10 elevado a menos 6 abajo. Nos basta con sustituir ya esto en la calculadora y obtendríamos, por tanto, que la distancia entre ambos conductores es 0,16 metros, aproximadamente 16 centímetros de distancia. Con esto estaría terminada la cuestión 3. Y nos quedaría una última cuestión, la cuarta, en la que nos piden que enunciemos la hipótesis de de Broglie y que a partir de la expresión de de Broglie calculemos la longitud de onda asociada de dos partículas. Nosotros sabemos que de Broglie desarrolló una hipótesis que decía que las partículas de materia podían presentar a su vez un comportamiento ondulatorio. Esta es la dualidad onda-corpúsculo. Lo que podemos hacer a partir de esto es establecer una igualación entre las dos ecuaciones clave aquí, que serían la ecuación de Einstein y la ecuación de Planck para la energía, y en este caso lo que obtenemos es, dado que la frecuencia en la ecuación de Planck se podría hallar como c partido longitud de onda, despejando la longitud de onda obtendríamos h, que es la constante de Planck, partido m por c. Y m por c, o sea, m por velocidad de la luz, sería la cantidad de movimiento o momento lineal de los fotones. Lambda sería h partido momento lineal. Si aplicamos esta expresión a las dos partículas que nos da el enunciado, primero una pelota de tenis de 60 gramos de masa a 200 km/h y luego un electrón que se mueve a la misma velocidad, podríamos utilizar esa cantidad de movimiento, momento lineal, con la velocidad v de 200 km/h. Por tanto, podemos hacer este cálculo dos veces. Primero con la pelota de tenis, hacemos lambda igual a h partido m por v, es decir, constante de Planck, partido
la masa de la pelota, que son los 60 gramos, pasados a kilos, por supuesto, unidades del sistema internacional, y la velocidad en kilómetros hora pasada a metros por segundo, por supuesto, que sería 55,56. Esto nos da una longitud de onda ciertamente pequeña, de aproximadamente 1,99 por 10 elevado a menos 34 metros. Sin embargo, para un electrón, al ser una partícula con muchísima menos masa, al sustituir dicha masa en la expresión de de Broglie, vamos a obtener, además con la misma velocidad, porque nos dice el enunciado que tiene que seguir siendo la velocidad de 200 km hora, vamos a obtener una longitud de onda mucho mayor. Vamos a cambiar aquí en la calculadora el dato de la masa y nos da aproximadamente 1,31 por 10 elevado a menos 6 metros. Una longitud de onda muchísimo más grande que la de la pelota de tenis. Y con esto ya estarían terminadas todas las cuestiones de este examen, de esta convocatoria.